El cristiano George Mueller, fundador de múltiples orfanatos, decía lo siguiente: el futuro de un niño empieza en las rodillas de su padre y de su madre. Qué hermoso, ¿no? El futuro de un niño empieza cuando lo tenemos aquí, pegado a nosotros, recargado a nuestros pies o en nuestras rodillas, y nosotros podemos ser la influencia más importante que él tenga en su vida. Y mire, este trabajo es un trabajo que poco valora el mundo. Cuando hablamos de éxito, de un trabajo exitoso, la gente piensa en el empresario, en el gerente, en el que hace dinero, pero muy pocas veces se ve el trabajo que hacen los padres como un trabajo arduo, como un trabajo honroso y como un trabajo vital para la sociedad humana. ¿Se da cuenta de eso? De hecho, lo contrario, hoy en día la mujer que se queda en su casa y que es ama de casa y que cría a los hijos, se ve como un fracaso, ¿no? Es lo peor que le puede pasar a una mujer, el quedarse en casa, el no realizarse, pero sabe que el trabajo de criar a un niño requiere mucho esfuerzo, requiere mucha inteligencia y es un trabajo arduo, que el mundo valora poco. Esta frase, de hecho, nos recuerda que la labor de los padres muchas veces ni siquiera se nota de inmediato cuando los tenemos aquí chiquitos, sino que es algo que va a dar fruto en el futuro. No aparecen los aplausos mientras uno lo está criando, y menos si uno le da varita, ni hay un reconocimiento público de al mejor papá del año o a la mejor mamá del año, ¿verdad? Sin embargo, en el hogar se siembra el carácter de las próximas generaciones. Es un trabajo muy, muy importante. Y nosotros podemos ver la diferencia entre los hijos que fueron criados por sus padres en amor, en disciplina, y los hijos que no lo fueron. La sociedad lo puede sentir. Lo siente para bien la sociedad, los hijos que fueron criados bien, y lo siente para mal los hijos que fueron criados mal. Pero cuando un padre, ¿cuántos padres hay aquí? Cuando un padre falla en la tarea de educar a sus hijos, le falla al hogar, le falla a su familia, le falla a la iglesia y le falla a la sociedad. El mismo George Mueller dijo: lo que un padre es en su casa delante de sus hijos es lo que realmente es delante de Dios. Así de importante lo ve Dios el trabajo que ejercemos los padres. De hecho, en Efesios capítulo 6, él empieza a decir esa relación que debemos demostrar los cristianos, ¿se acuerda? Los cristianos que estamos dominados por el Espíritu Santo, nos sometemos unos a otros. Él ha explicado que las esposas deben de estar sujetas a su marido, como poniéndose bajo su autoridad, y los esposos deben de estar sujetas a las esposas. ¿De qué manera? No de la misma manera de ponerse bajo la autoridad, sino a través de su amor sacrificial. Y ahora él toca esa relación tan importante de los padres y los hijos. Y lo primero que dice él es que el hijo debe de 2 demandas, le pide Dios al hijo. ¿Cuáles son? Obedecer y honrar. Y después en el capítulo 6, versículo 4, él habla de las 2 demandas que Dios le hace al padre. 2 demandas de Dios para los padres que le agradan a él y que bendicen a los hijos. Dice versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es la demanda para el padre. 2 cosas. La primera en negativo y la segunda en positivo. Lo que le demanda al padre en negativo de no, ¿qué es? No provoquéis a ira. Y la parte positiva es esa demanda de criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y eso es lo que veremos el día de hoy. Pero mire, quiero darle un poquito del contexto histórico en el cual Pablo dice estas palabras, porque son unas palabras confrontantes, no solamente para los padres, sino para toda la sociedad. Esto era
una idea novedosa. De hecho, para la mayoría de las familias que les habla en la sociedad estaban en bancarrota emocional y no existía eso del amor mutuo. No existía ese concepto de amor en la familia como nosotros lo tenemos. ¿Se acuerda que hace unas semanas le decía que el 98.6% de los mexicanos decía que lo más importante en la vida era la familia? Nosotros, para nuestra cultura es muy importante, pero para esos tiempos no lo era. Mire, según la ley romana, el padre tenía la pater potestas. ¿Le suena conocido? La patria potestad. Y esto era un certificado legal, era una licencia con la cual indicaba que el padre podía hacer con el hijo lo que él quisiera. Era una licencia para expulsar a cualquier hijo, venderlo como esclavo, hacerlo un trabajador de sus fincas, y el permiso llegaba hasta matar a un hijo sin tener que rendir cuentas a nadie. Esa era la autoridad absoluta del padre. Un hijo, de hecho, recién nacido, era colocado mientras el padre estaba sentado a sus pies, como una señal de que le pertenecía, y el padre podía decidir si vivía o moría. Así como el César que levantaba el pulgar en el Coliseo y bajaba el pulgar, así era ese acto donde ponían al hijo a los pies ahí, y si el padre se agachaba y lo recogía, indicaba que ese hijo lo iba a criar y lo iba a educar y le iba a pertenecer. Pero si el padre se levantaba y seguía su camino, eso indicaba que el hijo tenía que ser tomado y llevado a la basura o aniquilado de una forma u otra. Entonces, en medio de esa sociedad, Pablo dice estas dos demandas que son un contraste. Hacer padres cristianos llenos del Espíritu Santo que llevan a los hijos a Cristo. No se olvide eso. Esa es la principal tarea de cada padre. Nadie nos enseña a ser padres, decimos, ¿verdad? Y lo decimos así como para excusarnos de que cometemos errores. Sí cometemos errores, pero mire, cuando decimos nadie nos enseña a ser padres, eso es una mentira. No quiere decir que sea fácil, es muy difícil, pero Dios sí lo hace. Y nosotros normalmente estamos buscando cómo criar nuestros hijos o cómo ser los padres exitosos y buscamos en los lugares incorrectos, en las personas incorrectas, y nunca vamos a ver lo que Dios nos dice o demanda de nosotros. Y aquí Pablo les dice qué es lo que Dios siempre le ha demandado a un padre. Y lo primero es, no provoque la ira de sus hijos. No provoque la ira de sus hijos. Ahora, esto es de por sí ya es contrario. Yo como padre esperaría lo contrario. Yo creo que sería mejor decir, hijos, no provoquen la ira de sus padres. ¿No es cierto? Eso sería más fácil. Pero mire, Dios es sabio. Yo no veo que haga enojar tanto a mi hijo, pero mi hijo sí me hace enojar mucho a mí. Los hijos son la escuela de la paciencia y la amabilidad. ¿Se da cuenta? Con nadie somos más impacientes que cuando estamos educando a nuestros hijos. Con todo el mundo somos bien amables, le damos la instrucción así bien tiernos. Pero con nuestros hijos somos duros y ásperos a veces. Y mire, eso de provocar la ira se refiere al enojo, obviamente, y expresa una acción continua de la forma en la que un padre puede hacer que su hijo se enoje gradualmente, acumulando resentimiento en su corazón que tarde o temprano se manifestará en expresiones hostiles hacia él. A veces vemos al hijo ya así grandote de 2 metros, ¿verdad? Y vemos que es grosero con el padre y el padre dice, ¡ay! ¿Por qué ahora es tan grosero conmigo? ¿Sabe por qué? Por lo que nosotros hemos sembrado en nuestros hijos. Tarde o temprano, todo lo que siembre en el corazón de su hijo se va a ver en una manifestación externa. Maltrate el corazón del hijo. Y cuando sea joven se dará cuenta de ello.
Cultive tiernamente el corazón de su hijo desde los primeros años y verá cómo él lo va a agradecer cuando sea grande. Si al hijo se le pide honra, al padre, ¿qué se le pide? Que no contribuya a que lo deshonren, ¿se fija? Al hijo le está demandando honra a tu padre y al padre le está pidiendo no hagas nada por lo cual tu hijo termine deshonrándote. Los arranques temperamentales, la rudeza indebida pueden causar un grave daño en la alma de un hijo. Mire, tan importante es nuestro papel en cultivar a nuestros hijos desde pequeños que los sociólogos Sheldon y Eleanor de la Universidad de Harvard hicieron una prueba con 90% de confiabilidad para determinar si un niño pequeño de 5 y 6 años era propenso o no a convertirse en un delincuente. Descubrieron ellos que había 4 factores primordiales para prevenir la delincuencia. ¿Quiere que se los diga? Por si ya es medio delincuente el de 5 o 6 años. O por si tiene menos. Ponga atención, papá. Número 1. Ellos descubrieron que la disciplina firme y consecuente de los padres era muy importante. Disciplina firme y consecuente de los padres. Número 2, la supervisión y compañía de la madre. Número 3, el afecto demostrado de los padres a los hijos. Y número 4, el tiempo de calidad que pasaban en familia. Estos son los 4 factores que ellos encontraron. ¿A qué les suena? Al diseño de Dios para la familia. Creo que lo único que describieron lo único que encontraron es que Dios no se equivoca. Y eso que no fue a Harvard. Dios es la fuente de la sabiduría. Dios es el ejemplo del Padre. Y es Él el que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y todo esto que encontraron ellos es lo que Dios demanda de nosotros. Es lo que Dios demanda de las familias. Y mire, Colosenses capítulo 3, versículo 21, que es la carta paralela, la carta gemela, ¿se acuerda? Pablo utiliza otras palabras diferentes para esto de no provoquéis. Él dice, padres, no es exasperar a vuestros hijos. Esa palabra exasperar es amargar o irritar. Él está diciendo, no amarguen al hijo, no irriten al hijo. Y yo me puse a pensar y a leer un poco y dije, ¿de qué manera el padre puede irritar o amargar el corazón de un pequeño? Y déjeme leerle algunas de las que yo anoté. Usted puede pensar en otras. Algunos padres irritan el corazón o provocan la ira del corazón de los hijos con la falta de atención y afecto. Si una cosa demandan nuestros hijos, es nuestro amor. Su hijo pequeño no necesita las cosas materiales. ¿Se ha dado cuenta que se pueden entretener? Usted le compra el último juego que anuncia, ya no los anuncia Chabelo, pero en mis tiempos anunciaba Chabelo, y el escuincle a ti te costó no sé cuántas quincenas y agarra y juega con la caja y el juguete lo abandona. Pero nosotros pensamos que las cosas materiales, las actividades que le podemos comprar, pueden ganarse el afecto de nuestros hijos. Los hijos necesitan ser vistos y amados. Mi amado, ¿cuándo fue, si es padre, cuándo fue la última vez que dejó todo lo que estaba haciendo para poner sus ojos sobre su hijo y poder tener una conversación significativa? La falta de afecto y escucha activa producen el resentimiento de nuestros hijos. Alguien dijo, el amor a un hijo se deletrea tiempo. Tiempo. Para nuestros hijos es muy importante el tiempo que les dedicamos. ¿Saben? Nosotros tenemos un control ahí con
con nuestro hijo de las cosas, y entonces solo le permitimos jugar un aparato cuando termina sus actividades escolares. Durante la semana no puede, no tiene permiso para hacerlo. Y durante esta semana ellos salieron el jueves ya de fin de semana porque el viernes había junta, y él ya estaba esperando jugar conmigo. Y él estaba ansioso después de la comida y le decía, espérame hijo, estoy ocupado y al rato. Y obviamente, como tuve una semana muy ajetreada, tenía que preparar alrededor de 4 mensajes y todo eso, y tenía que hacer mis notas y todo, y le dije, hijo, te hago 2 propuestas. Una es que te puedo dedicar tiempo si primero me dejas hacer unos de los mensajes y después puedo jugar contigo, o bien juego contigo después de un rato y después me da chance de poder hacer lo mío. Él obviamente, como demanda mucho tiempo, quiere mucho tiempo, pensó que la vía más rápida era primero haz tus cosas y después juegas conmigo, porque él piensa que así como él hace sus tareas de las planas, es muy rápido todo. Me pareció genial la idea, pero yo en el fondo de mi corazón sabía que si yo me metía a la oficina y empezaba a hacer lo que tenía que hacer, no iba a salir de ahí seguramente hasta que él estuviera dormido. Y dije, no me puedo engañar, ni lo puedo engañar a él. Y dije, ¿qué es más importante para el corazón de mi hijo? Y entonces preparé la botana, subimos a la sala de televisión y le dije, estoy listo. Y él dijo, papá, pero primero ve y haz lo que tienes que hacer. Y le dije, no, voy a dejar a un lado lo que tengo que hacer porque eres más importante tú. Mi hijo no va a recordar los sermones que yo prediqué en la iglesia. Mi hijo no va a decir, wow, tuve el mejor padre porque de homilética no sabes la estructura que hacía, los puntos, cómo conectaba. Eso a mi hijo no le importa. Mi hijo lo único que quiere de mí es tiempo. La otra forma en la que yo puedo amargar el corazón de mi hijo es siendo sobreprotector. Los padres que asfixian a sus hijos, que los restringen de una manera exagerada en qué hacer, a dónde ir, le están haciendo un daño porque le están demostrando que nunca confían en él. Los padres que resuelven todo de los hijos y no, es que yo lo hago, yo tengo mejor capacidad, le están dando una inseguridad bárbara a los pequeños. Mire, no estoy hablando de que no los proteja de acuerdo a la edad que va teniendo el hijo. Pero si el manganzón de 2 metros que vive en su casa con 50 años, usted le da miedo que tome un taxi o que tome un camión o esto, usted le está diciendo que no confía en él, que no confía en su capacidad, que no confía en su inteligencia. Le está haciendo un daño. Yo no le puedo pedir a mi hijo de 6 años que se vaya a la primaria solo, ¿verdad? No le puedo pedir eso porque es peligroso. Le tengo que pedir cosas de acuerdo a su edad y a su capacidad. Pero cuando todo el tiempo quiero controlar la vida de mi hijo, yo le hago un daño. Recuerde, no le pertenecen. Él es un ser individual y único. No es como usted. El otro daño que le puede hacer a los hijos es compararlos. De esa manera puede provocar ira. Creo que nada es tan manifiesto como que usted compare al hijo, y más si es delante de él y con otros padres. ¿Se ha fijado que luego los papás cometen el error de decir a un hijo, ay, te portas re bien, no como este que es tremendo? Y el niño ahí. ¿O por qué no tengo así? Porque a mí no me salió como el tuyo bien tranquilito. Porque usted tampoco es papá como él. Yo no puedo pretender que mi hijo se comporte de la misma manera que otro. Mire, a veces el problema es que ni siquiera es fuera de casa con lo que comparamos, sino con los otros hermanos. ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no eres como tu hermano?
¿Sabe el daño que le está haciendo? Usted está provocando el enojo, está provocando la incomodidad en el corazón de su hijo. Estimado padre, que tienen varios hijos, yo aquí todavía no tengo riesgo de esto. Tener favoritos es pecado. Tener hijos favoritos es pecado. El favoritismo es un pecado de los padres. Isaac prefirió a Esaú antes que Jacob, ¿se acuerda? Rebeca le llevó la contraria, vea el desorden en la familia. Rebeca dijo, no, ese no. Y su favorito era ¿quién? Jacob. ¿Y cómo terminó la historia? Mal. ¿Sabe por qué? Porque provocó a ira a su hijo. Y no solamente eso, el favoritismo se hereda. Porque es lo que nosotros aprendemos. ¿Y sabe qué pasó con el hijo que no era el favorito de su padre? ¿Qué hizo Jacob? Tuvo un favorito. ¿Y el favorito era quién? José. Y provocó la ira de los hermanos que terminó en venderlo a los egipcios. El favoritismo es pecado, produce más pecado en la familia y es algo que marca para siempre la vida de los hijos. ¿Sabe cuántas veces hay personas ya adultas que su trauma cuál es? Es que mi papá siempre me comparó con otros. Es que nunca llegué al estándar de mi padre. ¿Sabe? Y eso va de la mano con la otra cosa que yo apunté, el desaliento. En ocasiones los padres son culpables de poner en duda la capacidad de sus hijos y de cortar sus alas. A veces el hijo, ¿cuántas historias habrá que llega el hijo y dice, papá, mamá, quiero estudiar medicina? Ah, ¿cómo tú? ¡Qué bárbaro! Si siempre has sido burro en la escuela. Quieres ser cirujano y te tiembla el pulso. Mira cómo lo traes. ¿Sabe de quién necesitan más aprobación los hijos? ¿Sabe de qué palabras toman más seguridad de los hijos? De las palabras de sus padres. Cuando usted, en lugar de motivar a sus hijos, los desalienta, les causa una inseguridad y un resentimiento. Cuando nunca reconoce lo que hace bueno, sino siempre ve los defectos que tiene. Cuando no lo anima, lo impulsa, sino siempre lo limita, lo apachurra. ¿Cómo quiere que él vaya y enfrente la vida así? Mire, la otra es la presión excesiva. Esto es el contrario. Por el contrario, hay padres que empujan, no desalientan, sino empujan a lograr metas con límites que no son razonables. A veces los padres quieren inflar su ego, a través de los logros de los hijos. Quieren cumplir los sueños que ellos no lograron a través de la vida de sus hijos. Y es de tú tienes que estudiar esto, porque yo no tuve oportunidad de estudiar. Bueno, ese es su problema, pero sus hijos son individuales. Tienes que ser el mejor de la clase, porque yo nunca fui el mejor de la clase. Entonces, ¿cómo quiere que él sea el mejor de la clase? Y tú puedes dar más, y lo comparan con los amiguitos, y siempre estamos preocupados. Sacaste 8, sacaste 7, ¿y cuánto sacó el amigo? Les enseñamos siempre la competencia, a llegar a estándares. Mire, a lo mejor no es bueno en español, pero es bueno en matemáticas. A lo mejor no es bueno para la escuela, pero es bueno para el deporte. Y ¿sabe? A veces los padres tratamos de cumplir esas expectativas que nosotros tenemos y forzamos a nuestros hijos en lo académico, en lo deportivo, en el arte, en todo. Hasta en la iglesia. Usted lo quiere poner en la alabanza y el pobre no da una en la música, no, nada. Y usted dice, tiene que tocar en la alabanza. Pues si no sabe, no nos haga un daño. No trate de cumplir, no trate de sentirse bien como padre realizado a través de lo que ellos hacen.
Ese es el problema. Que se siente padre cuando te felicitan y te dicen, wow, qué hijo tan inteligente tienes. Se siente padre cuando te dicen, no hay un hijo como el tuyo, qué bueno. Pero cuando le dicen, se porta mal, de todos modos es su hijo. Mire, la otra cosa, ser incongruentes. Puede provocar la ira de sus hijos cuando usted les regaña de manera inadecuada a un niño por cosas que un niño hace. A veces queremos que el niño tenga una conducta como si fuera un adulto. Eso es incongruente. Mira, a veces somos tan ásperos o tan agresivos con el niño que se está desarrollando, está creciendo sus brazos, sus manos, sus pies, y usted le pone el vaso de leche y el niño lo tira, y usted le pone la regañada de su vida, le da y le dice, no seas tonto. El tonto somos nosotros porque no entendemos que él está creciendo, no puede todavía coordinar sus manos, calcular espacios. Nunca, mi estimado, regañe a sus hijos por algo que no está dentro de sus posibilidades, por algo que es parte de ser niño. A todos nos gustaría agarrar a nuestro hijo, sentarlo durante una reunión de la iglesia durante 5 horas que predica el pastor y tenerlo ahí bien sentadito y que esté como un adulto, si ni los adultos lo hacen. La naturaleza del niño es estar constantemente activo. De hecho, los médicos dicen que el niño que no se mueve es porque algo raro hay en él. Pero lo normal del niño es que sea tremendo. Mire, un padre puede ser incongruente cuando usted le pide al hijo que haga algo y lo disciplina porque no lo hizo cuando usted ni siquiera lo hace. Que usted le dice, hijo, no mientas. Y cuando miente, varita. Y a usted lo ve mentir todo el día. No digas groserías. Y usted es el más grosero de la cuadra. Para él eso lastima su corazón porque dice, tú me estás disciplinando por algo que tú ni siquiera eres capaz de hacer. Tú me estás regañando a mí por algo que tú no te regañas. La última incongruencia es cuando usted quiere que sus hijos sean buenos ciudadanos y usted es el ejemplo negativo. Eso irrita el corazón de su hijo. Así como yo creo que no hay mayor honra para un padre que ver la vida íntegra de un hijo, para un padre cristiano, ver la vida cristiana de su hijo, ver que es congruente con lo que dice que cree, también nosotros como padres deberíamos de ser el ejemplo positivo de nuestros hijos, no el ejemplo negativo de ellos. Un padre puede con facilidad imponer sus palabras, puede ser más hábil, puede argumentar mejor, puede ser más sarcástico, pero cuando usted humilla a su hijo porque usted tiene una capacidad más desarrollada de mente o una fuerza física y usted se la demuestra y le dice, mira, yo soy más que tú. ¿Sabe cuántas veces los padres agarramos con tosquedad a nuestros hijos para demostrarle que nosotros tenemos el poder? ¿Sabe cuántas madres insultan a sus hijos y son más hábiles en contestarle solamente para demostrarle, yo soy sobre ti? Esa es la manera de provocar la ira de su hijo. Aún, escúcheme, la disciplina física no es cuestión de ejercer autoridad ni fuerza superior. Aún la varita no es cuestión de autoridad ni de fuerza, sino de corrección en amor y sabiduría. Y eso me lleva a la segunda demanda hacia los padres, criarlos en el Señor. Él dice, no provoquéis a ira, sino, esto es el contraste, no tienes que provocar la ira de tus hijos, sino tienes que hacer esto. Y lo que tiene que hacer el padre es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, se fija que nuevamente,
No todos somos llamados al matrimonio, no todos somos llamados al Padre, pero todo esto es para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia debemos de gastar nuestros esfuerzos en tener familias sanas y saludables para la gloria de Dios. Esto nos debe de importar a todos, que nuestros hijos estén siendo criados en disciplina y amonestación del Señor. Y esta parte de criarlos significa proveer para ellos, cuidarlos, educarlos, alimentarlos, nutrirlos. No solamente físicamente. ¿Se da cuenta que él no habla de eso porque da por sentado? ¿Se acuerda cuando dice, si hasta ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos? Cualquier padre, más o menos bien de la cabeza, alimenta a los hijos. Pero aquí lo que se nos pide a nosotros no es que solamente traiga el pan a su casa, se preocupe por darle escuela a sus hijos, qué bueno que lo hace, pero mire, hay algo más importante que eso. ¿De qué le sirve tener a su hijo bien rozagante, de pura carnita que le da, que vaya a las mejores escuelas, si al final se va al infierno? Ayer estuve en el encuentro de matrimonios y hablábamos de cómo iba a ser el cielo y alguien preguntaba, es que yo no concibo el cielo sin mi esposa porque para mí es importante. Se levantó un padre y dijo, yo no concibo el cielo, yo sé que vamos a tener, pero yo no concibo el cielo sin mi hijo y que mi hijo esté en el infierno. Yo dije, dijo el nombre del hijo, yo no sabía de quién estaba hablando, así es que volteé con el pastor y le dije, ¿de quién habla? Era uno de los ancianos de esa iglesia, era un pastor de esa iglesia. Y me dijo, es su hijo. Es su hijo y le duele porque su hijo no es creyente. Eso es lo que nos debería de preocupar. Este mandato va de la mano con en qué tiene que cultivarlos, en qué tiene que nutrirlos. Dice en disciplina. La disciplina es esto. Hace referencia a la instrucción que se le da a un hijo y por supuesto incluye el castigo cuando es necesario. Mire, Proverbios capítulo 22, versículo 6. Si hay un manual de qué es lo que debe de enseñar como padre, es Proverbios. Como padre, ¿cuántas veces se ha preocupado por estudiar Proverbios? ¿Y cuánto tiempo tiene en la iglesia? Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice esto, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Lo ve? Mire, qué importante es el papel del padre. Dice, instruye al hijo en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuál camino? No dice. Este es uno de los versículos que sacamos de contexto. Ahí el camino no se refiere al camino del Señor, si se fijan, no está haciendo referencia a eso, porque no especifica qué camino, sino nos está diciendo, el énfasis del versículo es la influencia que tiene el Padre sobre el Hijo, de modo que si usted de pequeño lo agarra y lo instruye, ¿sabe qué va a pasar? Lo que usted le enseñe en los primeros años de vida, cuando sea viejo, no va a haber manera de que se aparte de eso. Enséñale a su hijo a ser mentiroso, tranza, enséñele las borracheras, enséñele lo que usted quiera, el materialismo, y ¿sabe qué va a pasar? Cuando él sea adulto, va a andar por ese camino. Y no diga, ¿por qué me salió así? Porque eso fue lo que le enseñó. ¿Y por qué ahora no lo puedo convencer? Porque necesita un milagro de parte de Dios. Ese hijo necesita nacer de nuevo, de un padre diferente, de una simiente incorruptible que es Dios. Si no, nunca. Porque yo sé que hay padres que empezaron a enseñar a sus hijos, no en los caminos del Señor porque no los conocían. Pero sus hijos necesitan de todos modos el mismo milagro que nosotros necesitamos para venir a Cristo. Pero mire, instrúyanlo en los caminos de Dios.
Enséñele la palabra, enséñele los buenos valores, enséñele la ética cristiana y cuando sea viejo no se apartará de ella. No sé dónde ni cómo, pero leí un artículo de que en la juventud es la etapa donde los hijos más se separan de las enseñanzas del hogar, de lo que les enseñaron los padres. Cuando ellos llegan a secundaria, prepa, universidad, se fija que parece que están haciendo todo lo contrario de lo que les enseñan. ¿Usted les enseñó algo de niños? Ah, no, ellos quieren a fuerza hacer lo contrario. Usted le pone ciertas reglas, ah, no, el corazón del niño es rebelde y se rebela contra esas reglas. Usted le dice, esto es correcto, esto es lo que tú tienes que hacer, estos son nuestros valores, y en casa le dice sí, y en la escuela hace lo contrario. Pero está comprobado, escuchen, que cuando esos jóvenes pasan a la edad adulta, lo que predomina, ¿sabe qué es? No lo que hicieron en secundaria, no lo que hicieron en prepa, no lo que hicieron en universidad, lo que bebieron de los amigos, no, nada de eso, ¿sabe qué es? Regresan a los valores que en sus primeros años les enseñaron en su casa. Por eso es tan importante que en los primeros años de vida instruya, no en cualquier camino, sino en el camino de Dios a sus hijos. Mire, al hijo se le manda obediencia, ¿no? Obedece a tus padres. Bueno, fuera que obedecieran. Desde que nacen, se fija que su tendencia es desobedecer, su tendencia es egoísta. Ve a los bebés, es impresionante, lloran de todo. A él no le importa si a usted le duele la cabeza, si usted no ha dormido, él solo exige que usted centre toda su atención en él. Y cuando crecen es lo mismo, solo que diferentes demandas. Ya no lloran como lloraban antes, pero hacen berrinches, manipulan y hacen toda cuestión para que el centro de la vida de los padres sean ellos. El error más grande que podemos cometer es enseñarles que ellos son el centro del universo. Ellos no son el centro ni de nuestra vida, ni son lo más importante de nuestra vida, es Dios. Él es lo más importante. Y a partir de ahí, yo lo disciplino, porque ese es mi trabajo. ¿Quién le va a enseñar obediencia al niño? El versículo 1 del capítulo 6 dice que tienen que obedecer a los padres, pero ¿de dónde van a aprender si nacen con una naturaleza pecaminosa? La caída les está jugando en contra, su propio pecado, el mundo, el diablo. ¿Y quién cree que les va a enseñar a obedecer? ¿Por arte de magia? El niño un día se va a levantar y va a decir, eres un papá muy bueno, muy sabio, te voy a obedecer. Ya entendí que lo que me conviene es hacer lo que tú me dices. Los padres fueron puestos, escuche, para que sepa el hijo obedecer. Y nosotros intervenimos con la disciplina, aún la física. ¿Sabe por qué? Por la desobediencia de nuestros hijos. ¿Cuándo usted le tiene que dar varita al niño? Cuando desobedece. No es que usted lo castigue, que le dé varita porque no cumple sus expectativas. No es que usted le dé varita porque usted llegó muy cansado del trabajo, se siente agotado, prende la televisión, empieza a ver el partido de fútbol y como él hizo algo que lo estresó o que lo sacó de su comodidad, entonces usted le da varita. Eso no es disciplina, eso es violencia. Eso es una disciplina egoísta, pero así corrigen la mayoría de los padres. Cuando ya es su incomodidad, cuando ya son afectados ellos, entonces intervienen. Eso es pecado, mi estimado. La disciplina es por la desobediencia de los hijos. Fíjese, Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Cuál es la tendencia del corazón del hijo? La necedad, porque está ligada a él. Está ligada a su corazón. Y la única herramienta que usted tiene para rescatar a su hijo de su propio pecado en su corazón, ¿sabe cuál es? La varita. Hubo un tiempo donde
Estábamos muy frustrados, mi esposa y yo, por la educación de nuestros hijos. Nos estresaba la gente, la escuela, la familia y esto, porque era muy inquieto. Mi esposa sufría mucho porque ella se veía como los peores padres y hacíamos todo y era difícil. Y yo le dije, mira, si yo no puedo con mi hijo, si yo no puedo guiar y disciplinar a mi hijo, nunca podré con la iglesia. Esta es la escuela de Dios para mi pastorado, mi hijo. Y le dije, y ella decía, pero ¿qué vamos a hacer? ¿O con quién lo llevamos? ¿O qué hacemos? Y le dije, no te preocupes, solo hay una cosa, la varita, la varita. Y comenzamos la disciplina constante. Al principio era tantas veces que lo teníamos que disciplinar una y otra vez, que llegó un momento donde ya era frustrante porque sentíamos que no había respuesta de él, nosotros lo seguíamos viendo igual de necio. Y ella decía, ¿pero qué? Y lloraba. Y yo le dije, mira, ni yo le creo a mi hijo, ni te creo a ti con las lágrimas, ni me creo a mí mismo. Al único que le creo es a Dios. Y si Dios me dice que esta es la forma de educar a mi hijo, le voy a dar varita hasta que él entienda. Y no me voy a cansar. Y el cambio que tuvo fue impresionante. Pero mire, el mundo nos dice, eso es violencia. Que no debemos de disciplinarlos físicamente. Nos habla de una crianza respetuosa y dice, si tú le pegas al muchacho se va a traumar. ¿Sabe cuántos traumados sabemos en la vida? Mire, le pegue o no con la varita, su hijo se va a traumar por tantas cosas. Pero ¿sabe qué lo trauma más? El pecado en su vida. Déjelo sin varita. El hijo que no recibe corrección avergüenza al padre. El hijo que no recibe corrección traerá tanto dolor a su vida que los traumas no va a haber ni cómo ayudarle. Mejor una varita bien dada a tiempo que unos lamentos después cuando él sea grande. Pero el mundo nos dice, no, hoy todo es trauma, ¿verdad? Pero Dios dice lo contrario. Mire, Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice, Dios al que ama corrige, ¿y qué hace? Azota a todo el que toma por hijo. Hoy no, esto para el mundo es violencia. La corrección para Dios no es maltrato. ¿Sabe qué es para Dios? Un acto de amor. Porque cuando usted corrige por la desobediencia del hijo, con la actitud correcta que lo debe de hacer un padre cristiano, ¿sabe a quién le duele más? A uno. No sabe, cuando es constante y cuando es más cómodo no disciplinar al hijo. Es más cómodo pasar por alto sus faltas, sus actitudes y decir, no, bueno, ya entenderá, ya te dije varias veces y que no sé qué, ya está el padre luchando, ¿no? Que agarrar a su hijo en medio de una reunión y con vergüenza llevarlo al baño y darle varita. Porque usted pasa la vergüenza, él pasa la vergüenza, después se tiene que aguantar los chillidos del niño y después tiene que tomarlo y decirlo, hijo, te discipliné porque desobedeciste. Y esto es lo que demanda Dios de ti, no es lo que yo pido de ti. ¿Qué es lo que te está pidiendo? Y le tiene que explicar y tiene que orar por él. ¿Y sabe lo cansado que es hacerlo varias veces? Pero eso es lo que salva el corazón del hijo. Por eso es amor. Me duele más a mí darle varita a mi hijo, pero lo amo tanto que me aguanto mi dolor y le doy con ganas de amarlo. Sí, porque si no me van a sacar en YouTube. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, desde la temprana edad lo corrige. ¿Cuál es la lección de la varita? ¿Por qué Dios dice que la varita?
¿Se ha fijado que Dios le dio esa parte a todos nosotros que no sabemos muy bien para qué ocupamos, pero nos sirve para sentarnos y que ahí duele, pero después se quita rápido? Y pareciera que es algo extra en nuestro cuerpo. Bueno, es para que sus papás le den. Si usted le pega en la cabeza, le pega en la cara, le pega un brazo, lo puede lastimar. Pero las pompitas, rositas, así, son el colchón para la corrección de su hijo. Yo le digo a mi hijo, dice Proverbios, que la vara lo conduce a la sabiduría, y le digo, mira hijo, te tienes que portar bien y tienes que obedecer, porque no, si no tu amiga te va a visitar. Y él dice, ¿cuál amiga? Esta, y ahí dice la varita, y le digo, mira, empieza así como que lo veo, que quiere salirse con la suya, y le digo, ¿le hablo a tu amiga? Y dice, sí, pues ahí te va. Y luego ya dice, no, mejor ya sé, ¿sí o no? Mira, ya está apuntando mejor. Vea que ya hasta lo traigo bien, las expectativas altas, ya lo traigo anotando el bosquejo del sermón. Pero la lección de la varita es esto. Cuando yo le doy varita a mi hijo, le estoy enseñando una cosa, solo una cosa, fácil. El pecado va a traer dolor a tu vida. El pecado va a traer dolor a tu vida. La gente luego dice, bueno, sí, la varita, pero que no le duela tanto. ¿Cómo que no le duela tanto? Si no le duele, lo va a volver a hacer porque él no entendió el dolor que produce la desobediencia. Pero cuando usted le da y le duele, le está enseñando, hijo, hoy es una varita y hoy te duele un ratito, pero el día de mañana, cuando tú seas un pecador al máximo nivel, el pecado que cometas va a destruir tu vida y te va a doler a lo mejor todos los días de tu vida. Y más le va a doler a usted. Yo no quiero ver la vida de mi hijo destruida. Y yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para corregirlo. Y yo le pido, iglesia, mi hijo no es más que nadie. Mi hijo no es el hijo del pastor. Ese título no existe aquí. Si mi hijo hace algo que es incorrecto, dígamelo. Me ayuda a corregir a mi hijo. Yo no me ofendo. Yo no voy y reclamo si me dicen cosas de mi hijo. Tampoco las malas. Yo entiendo que él tiene que librar sus batallas y yo estoy ahí únicamente para ayudar a mi hijo a temer a Jehová y amarlo el resto de su vida. Si él lo decide o no es su problema, pero yo decido ser el padre que Dios demanda de mí para mi hijo. Proverbios, ya casi estoy terminando. Susana Wesley, madre del famoso predicador John Wesley, crió 17 hijos. ¿Esta señora qué hora vivía o qué? Yo ya no puedo, ya nos hacen diferentes. Y se expresó con las siguientes palabras acerca de la crianza. Escuche bien, padre. El padre se esfuerza en someter la voluntad egoísta de su hijo, el padre que hace eso, labora del lado de Dios en la renovación y salvación de su alma. El padre que le trata con indulgencia hace el trabajo del diablo, convierte la religión en algo impracticable y la salvación en algo inalcanzable, haciendo todo lo que puede hacer para condenar a su hijo en su alma y cuerpo para siempre. El padre que disciplina al hijo, que instruye al hijo y que está sobre él una y otra vez. Padres, ¿usted cree que su hijo va a querer venir a la iglesia si la necedad está ligada a su corazón? Pero hijos, no saben la gran bendición que es estar creciendo en un hogar cristiano. No tienen idea, no se imaginan. Denle gracias a Dios de que están creciendo con padres que están aprendiendo de Dios. Denle gracias a Dios si sus padres los obligan a venir a la iglesia, porque es lo mejor que pueden hacer para sus vidas. No saben cuántos padres están afectando de una manera increíble la vida de sus hijos, y nosotros nos rebelamos en contra de venir a buscar el bien para nuestra vida y para nuestra eternidad. Mire, la clave de la disciplina es la amonestación.
Amonestar tiene el sentido literal de colocar en la mente, eso significa amonestar. Dice que lo críes en disciplina y en amonestación, es colocar en la mente de su hijo. Nosotros estamos formando la mente de su hijo, entienda la responsabilidad. Mi amado, no está jugando a ser el papá o a ser la mamá, está influyendo en su mente, está formando su mente. Y mire, esta acción formativa es por medio de palabras, a lo que se refiere a amonestar. La clave para que usted discipline es que amoneste. Mi amado, ¿cómo le va a dar varita si nunca le ha enseñado? Y si no le vuelve a enseñar después de que él desobedece, le va a tener que volver y volver a dar porque nunca ha instruido su mente. De hecho, mire, quiero mostrarle y terminar con el versículo de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Dios dice esto: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso era la realidad del pueblo. Pero mire esto: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tu hijo, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. ¿Sabe quiénes son los primeros que tendrían que estar convencidos que el soberano de su vida, lo más importante de su vida es Dios? ¿Sabe quiénes son los primeros? Los padres. ¿Cómo le va a enseñar algo que usted no sabe? ¿Cómo le va a enseñar la Biblia a sus hijos si usted no la conoce? ¿Cómo le va a enseñar el temor de Jehová si usted no le teme? Mire, Él les dice: esto tienes que guardar en tu corazón, y este es tu trabajo. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué significa eso? ¿Que en las mañanas le enseño y después en las noches cuando se acueste? No, es todo el tiempo. En todo lugar donde te encuentres, el tema importante de conversación no es los logros de tus hijos, no es lo que a ti te importa, es Dios. Y les dice: mire, y las atarás como señal a tu mano, y estarás como frontales en tus ojos. ¿Sabe que ellos fueron tan religiosos y dijeron: ¿se trata de eso? Y se hicieron cordones, se hicieron en sus vestidos esto, y ya decían: estamos cumpliendo Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. Pero ¿sabe cuál era la prueba de que no? Hicieron cosas en lo externo, visibles. De aquí traemos la ley de Dios, amamos la ley de Dios, pero la prueba visible es que el pueblo crecía, se multiplicaba de generación en generación, e iban de eso, degenerándose cada vez más. ¿Sabe por qué? Porque los padres nunca enseñaron a las siguientes generaciones el temor de Dios. En los frontales entre sus ojos. No es que se la tatuaron, así como las cejas. Es que las pusieran en su mente. Mi amado, ¿cuál sería el equivalente a eso en la actualidad? Que usted como padre diga: bueno, yo traigo a mi hijo a la iglesia y yo estoy haciendo mi papel. Lo mando a las reuniones de jóvenes y ya cumplí. Que el pastor se encargue de enseñarles. Aquí no dice que el pastor, aquí no dice que el líder del pueblo, ¿verdad que no? Es su trabajo. ¿La iglesia ayuda? Sí. ¿La iglesia proporciona un ambiente para que el niño crezca en amor de Dios? Sí. Pero el trabajo es de los padres. Nunca va a sustituir el trabajo de un padre en la iglesia. Y por eso dice: y las escribirás en los postes, en todo lugar. No es que usted se agarre y se compre un versículo bíblico y lo cuelgue en su casa. No es que usted le raye las libretas y para que cuando esté en la escuela se acuerde que se tiene que portar bien. No, es que usted le enseñe, se detenga y le enseñe una y otra vez las cosas que tienen que amar de Dios. Nosotros crecimos
en mi casa viendo a mi papá leer la Biblia todos los días. Creo que todavía lo hace en los desayunos y la transcribe. Y mire, a mí me caía mal una cosa, que a veces hablaban por teléfono y no nos dejaba levantarnos de la mesa hasta que él no terminara de leer el capítulo. Y yo decía, pero ¿qué tal si es una llamada importante? ¿Qué tal si nos ganamos la lotería y nos están avisando? No compramos el boleto, pero igual nos avisaban, ¿no? Tocaban la ferretería la tienen en la casa, y tocaban y no nos dejaba pararnos a abrir. Y yo le decía, papá, ¿qué tal si esta es la venta millonaria? ¿Qué te pasa? Pero ¿sabe qué me está enseñando? Que ni la lotería de la llamada, ni la venta millonaria, nada importa más que Dios. Nada importa más que Dios. De hecho, y con esto voy a cerrar. Estoy sacando mis traumas, ¿ve? Siempre decía, yo les voy a heredar, lo mejor que les puedo heredar es que anden en el camino de Dios. Y yo decía, papá, no seas codo. Siempre pensé, como una idea abstracta. Pero el mejor regalo que usted le puede dar a su hijo es que lo conduzca por los caminos de Dios. Padre, lo mejor que puede hacer por sus hijos es ser el estorbo para su pecado. Cueste lo que cueste. Usted está ahí. Yo no sé si él va a decidir por Cristo. Yo no doy por sentado, mire, mi hijo no es cristiano. Mi hijo no es cristiano. Y usted dice, no, es que mi hijo es cristiano porque va a la iglesia. Mi hijo no es cristiano. Yo sé que mi hijo no es cristiano. Y usted dice, qué cruel eres. No soy cruel, soy realista y bíblico con lo que dice. Él va a tener que tomar su decisión cuando llegue a la edad madura y comprenda y decida por Cristo. No dé por sentado que su hijo es cristiano. Pero mi trabajo es conducirlo todos los días por el camino de la salvación. Padre, ¿por qué camino está llevando a sus hijos? Usted es el guía de turista. ¿Por qué camino lo va a llevar? ¿Por el camino ancho, largo del mundo? Y enseñarle, lo más importante es que seas exitoso, lo más importante es que seas Michael Jordan, lo más importante es que seas fulanito de tal. O lo va a conducir por el camino estrecho. Le va a decir, mira, esa es la puerta, la del éxito, amplia. O le va a decir, hijo, seguir a Cristo te costará tu vida y tienes que entrar por esa puerta angosta. Pero esa puerta angosta, aunque te cueste trabajo dejar todo lo que amas, es la puerta que te conduce a la salvación por la eternidad. Y ahí usted le dice, hijo, toma la decisión. Pero usted hizo su trabajo. Nada importa más como padre que usted sea el evangelista de sus hijos. ¿Me escuchó? Usted es el evangelista del corazón de sus hijos. Su trabajo principal es ganar su corazón para Cristo. No lo olvide nunca. Y no escatime en esfuerzos de disciplinarlo y amonestarlo en el Señor. Amén.